Hola, hola, hola. Otro ejemplo de representación de funciones. ¿Vale? Bien. Venga, vamos a intentar representar esta función racional. Visto que esto es importante, aquí hay que saber hacer las cosas, es un complejo, estudiamos bien la función y la representamos lo más exacta posible, pero sobre todo lo importante es saber por dónde va a ir, ¿no? Luego, para representarlo, pues hay programas y hay muchas maneras de hacer las cosas. En primer lugar, vamos a empezar con el dominio de la función. El dominio de la función, puntos, como es una función racional, simplemente se trata de ver dónde anula el denominador en x menos 1 igual a 0, por lo tanto x igual a 1. Es decir, que el dominio es todo r menos el 1. Todo r menos el 1. Bueno, estupendo. Ya tenemos el dominio calculado. Segundo, vamos a calcular lo que es puntos de corte con los ejes, ¿no? Los puntos de corte con los ejes y lo que es el signo de la función. Esto es importante. Puntos de corte con los ejes. Bueno, fijaos, el más sencillo, que siempre darle a x el valor 0. Si yo le doy a x el valor 0, f de 0 me queda 3 partido de menos 1, es decir, menos 3. Es decir, que el punto de corte con el eje y o y es 0 menos 3. Y el punto de corte con el eje x, recordad que esto es darle aquí el valor 0, es decir, resolver la ecuación x cuadrado más 3 partido por x menos 1 igual a 0. En este caso, como es una función racional, habría que resolver el numerador, que como vemos no tiene solución. Es decir, que no tiene puntos de corte con el eje horizontal. ¿Vale? Bien. Pues entonces, para el cálculo del signo, bueno, pues es un cálculo bastante sencillo, porque entonces solo presentamos dos intervalos, ¿no? El cálculo del signo puede variar de menos infinito a 1 o puede variar de 1 en más infinito. Entonces vamos a ver qué ocurre con el x cuadrado más 3, que es el numerador, que no cambia de signo, con x menos 1, que sí que cambia de signo, y con el cociente, que es x al cuadrado más 3 partido por x menos 1. ¿Vale? Bueno, el numerador, fijaos que no cambia de signo, esto siempre es positivo, está sumando el positivo, me da exactamente igual. Entonces lo importante, lo que marca el cambio de signo es el denominador. Cuando los x son más pequeños que 1 es negativo, por lo tanto el cociente es negativo, y cuando los x son más grandes que 1, esto sigue siendo positivo y por lo tanto esto es positivo. Con lo cual el signo de la función nos sale, es muy importante para pintarlas bien, nos sale que la función es positiva de los puntos más grandes que 1 y que la función es negativa en los puntos más pequeños que 1. ¿Vale? Venga. Perfecto. Tercero, simetrías. Bueno, ¿cómo hacíamos para calcular las simetrías? Para calcular las simetrías, nosotros cambiábamos la x por menos x y mirábamos lo que ocurría. Menos x al cuadrado más 3 y aquí me quedará menos x y menos 1. Es decir, aquí será x al cuadrado más 3 y en el denominador menos x menos 1. Fijaos que ni es menos f de x ni es f de x. ¿Vale? Con lo cual no presenta simetría. No simetría. Simetría par ni impar. No presenta simetría la función. ¿Vale? Bien. Tasa de variación media. Para calcular crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. Bien. Bueno, vamos a ver. Para calcular el crecimiento y crecimiento máximos y mínimos, realmente lo que es útil es utilizar la derivada, que es un poquito la tasa de variación media, pero ya llevada a lo que es el límite, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de cuestiones no vamos a andar metiéndonos porque es un poco rollo andar haciendo la tasa de variación media y demás, ¿no? Es decir, son un poco complicados. Bueno, en este caso lo podemos intentar, pero bueno, repito que no nos cambia mucho para hacer la otra, ¿no? Lo voy a hacer simplemente por hacer un ejemplo, pero repito que esto lo podíamos saltar a la hora de mirar lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a hacer para un intervalo, por ejemplo, en este caso más pequeño que menos 1, es decir, pues voy a hacer la tasa de variación media de la función en el intervalo, pues menos 4, menos 2, por ejemplo. Bueno, recordad que esto es f de menos 2, f de b, menos f de a, menos f de menos 4, partido de b menos a, que es menos 2 menos 4. Es decir, que esto es menos 2 más 4 en el denominador, es decir, que es 2. Y en el numerador sería cambiar, hacer la f de menos 2, fijaos que f de menos 2 sería menos 2 al cuadrado más 3 partido de menos 2 menos 1, es decir, 4 más 3 partido de menos 3, es decir, 7 tercios. ¿Vale? 7 tercios menos, y ahora en menos 4, que sería menos 4 al cuadrado más 3 partido de menos 4 y menos 1. Estos son
16 más 3 partido de menos 5, es decir, 19 partido de menos 5. Entonces, como es negativo, aquí me pasará a positivo a 19 quintos, ¿no? Entonces, fijaos que sea lo que sea, es positivo en el numerador y en el denominador también es positivo, por lo tanto, la tasa de variación media es positiva. Eso quiere decir que la función va a ser creciente en principio en este intervalo, ¿vale? ¿De acuerdo? En el menos 4, 2. Vamos a escribirlo aquí, porque si no es esto, es el principio. Si no hay grandes variaciones, la función nos saldría creciente de menos infinito a menos 1. Esto tendríamos que hacerlo, repito, con cualquier par de puntos de ese intervalo, por eso no es muy útil hacerlo así con la tasa de variación media, sino con la derivada, que es algo que se excede al curso que estamos haciendo, que lo vais a hacer pronto además en el próximo curso de primero de bachillerato, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la tasa de variación media también en un intervalo positivo, por ejemplo, en el 2, 3, ¿no? Para ver cómo funciona f de 3 menos f de 2 partido de 3 menos 2, ¿vale? Entonces, el denominador es 1, f de 3, fijaos que sería 9 más 3 partido por 2, es decir, 12 partido por 2, si queréis 6, nos sale muy fácil, y f de 2, que sería 4 más 3 partido por 1, ¿no? Es decir, 7, ¿vale? Entonces, fijaos que nos sale negativa, es decir, que a nosotros nos sale que la función sería decreciente, pues podemos probar en 1 más infinito, ¿vale? Repito que sí, bueno, probablemente sea así, tal y como es la función, pero bueno, esto es así un poquito más rollo. De hecho, ya os haré un ejemplo un poco más adelante, ya ni lo utilizamos para resolver, ¿vale? Porque luego, claro, calcular los máximos y los mínimos, repito que depende un poco más. Bien, lo que sí es interesante, como siempre, eso sí que son muy importantes, son las asíntotas, ¿vale? Asíntotas. Bien, entonces por una parte tenemos las asíntotas verticales, puntos donde falla el dominio, que en nuestro caso es x igual a 1. Asíntotas horizontales, recordad que mirábamos el grado del numerador y el grado del denominador. Si el grado del numerador era mayor, no lo tenía, como en nuestro caso. Y entonces mirábamos las asíntotas oblicuas. Para hacer las asíntotas oblicuas, ¿qué hacíamos? Pues nosotros cogíamos x cuadrado más 3 y lo dividíamos entre x menos 1, ¿no? Fijaos que esto es a x, me quedaría menos x, por lo tanto más x y menos x al cuadrado, fuera con esto, me queda x más 3, seguimos dividiendo a más 1, ¿no? Entonces sería menos 1, donde aquí pasa con un más 1, y aquí menos x, ¿no? Fuera, y por lo tanto sería más 4. Es quiere decir que esta de aquí era la asíntota, ¿no? Y igual a x más 1. Recordad que lo que hacíamos era x cuadrado más 3 partido por x menos 1, claro, lo poníamos como x, bueno, vamos a ponerlo bien, para que lo veáis bien. Sería dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Entonces ahora como dividíamos por x más 1, dividíamos por x más 1, dividíamos por x más 1, decíamos que esto, claro, se cancela, me queda el x dividido por x menos 1, por x menos 1, por x menos 1, me queda x más 1, y entonces esto se nos iba a 0 porque era el numerador mayor y nos quedaba lo que era el cociente, que es la asíntota, ¿vale? Que es igual a x más 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya lo tenemos todo, entonces ahora sí que vamos a intentar representarla, ¿vale? Bien, entonces para representarla es muy sencillo, es simplemente ir viendo, presentarla al menos aproximadamente, repito, para saber cómo tienen que ir, que es lo interesante. Faltándonos pues algo tan importante en principio como sería el máximo y el mínimo, pero bueno, podemos intuir que lo tiene que tener según cómo tiene que ser la función. Bien, presenta una asíntota vertical en x igual a 1, ¿no? X igual a 1 presenta una asíntota vertical, es decir, de aquí a aquí hay una asíntota vertical. No hay asíntota horizontal y hay una asíntota oblicua en igual a x más 1, es decir, que debo representar esta recta, la recta igual a x más 1. Fijaos, cuando x vale 0, la y vale 1, cuando x vale 0, la y vale 1, y cuando x vale 1, por ejemplo, la y vale 2, es decir, pasa por aquí, cuando la x vale menos 1, la y vale 0, es decir, que esta es la que me sale a mi asíntota oblicua. Vale. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos los datos, ahora ya podemos ver
pues cómo funciona, ¿no? la correspondiente función. Entonces, ¿cómo es? La función es negativa de menos infinito a menos 1. Negativa de menos infinito a menos 1. Es decir, de menos infinito a, perdón, menos infinito a menos 1, no, menos infinito más 1. Menos infinito más 1 la función es negativa. Por lo tanto, la función tiene que venir por aquí. Y además corta en 0 menos 3, que sería esta de aquí. Entonces, fijaos que tiene que venir aquí, asintótico por aquí. Y tiene que venir así. ¿Vale? Bien. ¿Y qué más nos dice después? Nos dice que de 1 más infinito la función es positiva, de 1 más infinito. Entonces la función tendría que venir así. ¿Vale? Bien. Bueno, fijaos un poquito lo que os decía yo antes, ¿no? Que efectivamente aquí me salía que salía creciente, ¿no? En ese intervalo, porque nosotros habíamos pillado este trocito de aquí. Por eso hay que tener cuidado con la tasa de variación media, ¿vale? No, para representarla tal y como la utilizamos no nos sirve. Porque claro, me sale que es creciente por aquí, pero luego pasa que sería decreciente. Y lo mismo en el otro lado. Si en 1 más infinito me sale que es decreciente, porque yo le había cogido un trocito de aquí donde mayoritariamente es decreciente, pero después pasa a ser creciente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que se trata es de esbozarla, repito, más o menos, sabemos que es por aquí, que viene asintótico de aquí, entonces la gráfica debe ser una cosa así. Ahora os la pongo de manera exacta para que veáis cómo funciona y cómo corta exactamente a las funciones. Bueno, pues aquí la tenéis. Como podéis ver, perfectamente la asíntota oblicua, la asíntota vertical, y veis cómo se ajusta perfectamente al boceto que habíamos hecho nosotros con nuestros cálculos. Venga, hasta otra.